matemáticas son maravillosas también. Así que tomen práctica matemáticas. 3 menos 4 es... 1 negativo. Correcto. Y 6 veces 1 millón es... ¿6 millones? ¡Lo tienes! Y 45 a 54, ¿qué diferencia es, Marta? 9. No, es 8. No es 9. Sí, te engañé. Es 9. Y ese es un número mágico. Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a hacer una guía PSU de funciones. Está en contenido de funciones. Vamos a ver. Tiro. Ahí sí, funciones. Entonces vamos a ir haciendo los ejercicios impares y a ustedes les queda hacer los pares. Si encuentran alguno más complicado, ahí me dicen. El 1, número 1. Si la función va de R en R, es decir, dominio real, recorrido R, los reales, ¿cierto? Tal que la función f de x es igual a 5x más 16. ¿Cuál es el valor de f de x, f de 3 y f de 1? Primero sacamos f de 3. F de 3 va a ser 5 por 3 más 16. ¿Por qué? Porque el único valor que se cambia es el x. Sacamos las cuentas, 15 más 16 da 31. Después sacamos el f de 1. F de 1. F de 1 va a ser 5 por 1 más 16. Entonces nos da 5 más 16. Eso nos va a dar 21. Ahí tenemos los dos. Y como dice que hay que sumar, sumamos. 52. Listo, tenemos la D. Eso es el ejercicio 1 simplemente. Ahora nos vamos al ejercicio 3. ¿Cuál de los siguientes, cuál de los pares ordenados no pertenece al gráfico de la función g de x 4 menos 5x? Es decir, vamos a tomar el primer valor y nos tiene que dar el segundo. Eso hay que ir haciendo para ver cuál es el falso. Tomamos 0. Entonces decimos 4 menos 5 por 0 es igual a 4. ¿Está bueno? Sí, porque el segundo valor tiene que dar ese. Siguiente. Nos da acá. Tenemos el primer valor que es 4 y acá tenemos que cambiar el x por 4. Menos 5 por 4. ¿Cuánto nos da esto? 4 menos 20 nos da menos 16. Este ya no nos da. Entonces, por lo tanto, este tendría que ser una falsa. ¿Ya? Después uno puede ir probando el resto, pero lógicamente tiene que ser la B. Nos vamos al ejercicio 5. El gráfico de cuál de las siguientes funciones reales pertenece al par ordenado menos 1,1. Es bien parecido al anterior, pero ahora hay que reemplazar este por x y nos tiene que dar las funciones f de 1. ¿Cierto? Sacamos las cuentas acá. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 1 más 1 me da 2 positivo. ¿Nos da? No nos sirve. Después con menos 1 igual esta. 2 por menos 1 más 3. Me da menos 2 más 3 da 1 positivo. Esta sí me puede servir. Si vamos a probar la tercera solo para ver si que no funcione, ¿no? 3 por menos 1 me da menos 3, menos 1 me da menos 4, no me sirve. Entonces tiene que ser la B. ¿Ya? Nos vamos al ejercicio 7. Súper fácil este ejercicio. Acá hay una raya, no sé por qué. Seguramente por ser raya. Ya, el ejercicio 7 dice: sea la función definida por partes. Esta función tiene partes, es decir, va a tener distintas funciones o pedacitos de funciones dependiendo del valor que tome x. Acá tenemos los 3 ejemplos. Dice, si x es menor que 4, va a tomar esta función. Si el x está entre el menos 4 y el 4, va a tomar esta función. Y si el x es mayor que 4, toma este pedacito. Entonces tiene 3 funciones en sí. ¿Cuál es el valor de la función de f de menos 5, f de menos 4 y f de 5? Entonces tenemos f de menos 5, saquemos primero. Menos 5 vamos a utilizar esta, ¿cierto? Entonces va a ser 2 por menos 3 por menos 5. Hagamos las cuentas, el 2 queda igual. 2 por 3, 15. Positivo, 17. Ahora vamos a sacar f de menos 4. F de menos 4. Entonces acá tenemos, el 4 tiene que estar en la segunda, que está aquí.
Este va a ser 4 más 2 por menos 4, que es el que se cambia el valor de x. Entonces me da 4 menos 8. Eso me da menos 4. Y la última es f de 5 positivo. Entonces f de 5 positivo me da, con esta la última, ¿cierto? Porque es mayor que 4, va a ser 3 por 5. 3 por 5, hay un menos, nos va a dar menos 15. Y ahora sacamos las cuentas. Dice f de 5, resultado. Dice f de menos 5 me da 17. Menos f de menos 4 que me da menos 4, es decir, da 4 positivo. Más f de 5 que me dio menos 15, menos 15. Sacamos las cuentas, me da 6. Listo. Nos vamos al 9. Este aquí, este es más largo, hay que tener cierta tranquilidad para hacerlo. Se tienen los conjuntos A, este es el conjunto A, este es el conjunto B, ¿cierto? Se define la función f de que va de A hacia B, tal que f de menos 1 vale 3, f de 0 vale 1 y f de 1 vale 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Bueno, como vimos en clase, aquí lo mejor es hacer los círculos cuadraditos, porque soy malo para dibujar, así que me sale más fácil así. Conjunto A, conjunto B, este diagrama sagital que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces tenemos el menos 1, tenemos el 0, tenemos el 1. Tenemos el 1 y tenemos el 3 en el conjunto B, lo que aparece aquí. Dice que el f de menos 1 va al 3, el menos 1 va al 3, ahí. El f de 0 va al 1, ahí. Y el f de menos, perdón, el f de 1 va al 3 también, este de acá. Es decir, dos van al mismo número. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿La imagen de menos 1 y 1 es 3? Ya, la imagen de menos 1 y 1 es 3. Sí. Los dos van al 3, súper bien. La hiperimagen del 1 es 3. La hiperimagen, es decir, vamos a mirar al B y ver qué lo unía al B. El B se une con el 0. ¿Es el 3? No, porque se une con el 0. O hiperimagen es el 0. ¿El conjunto A es el recorrido de la función? No, porque dice que va A a B. El A va a ser entonces el dominio en este caso. Y este va a ser el codominio recorrido. ¿Qué cosa entonces? El conjunto va a ser el dominio, entonces falso. ¿Cuál va a ser la verdadera? Solo 1. Vamos al 11. Se tiene la función de f que va de R en R, es decir, de reales a reales, tal que f de x es esta función. Tiene un k, ¿cierto? Un valor que no conocemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el k. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta función que aparece ahí, porque dice que f de menos 1 es 2. Entonces voy a evaluar el menos 1 y el resultado tiene que darme 2. Así yo digo, k por menos 1 al cuadrado, estoy usando la función que está acá, de ahí, más 3 por k que no sé el valor, por menos 1, que es menos 1 el valor del x que estamos tomando, menos 12. Esto es todo igual a 2, porque ahí dice que vale 2. Sacamos las cuentas, esto nos da 1k. Esto nos da menos 3k y ese me da menos 12. 2. Hacemos una ecuación lineal básicamente. Esto me da menos 2k. Ese 12 pasa positivo al otro lado, me da 14. ¿Cuánto me va a dar k? Menos 7. Tenemos el valor de k. Con el valor de k ya vamos a reescribir esta función que está arriba de la siguiente forma. Va a ser f de x es igual a k que vale menos 7, x cuadrado, menos de nuevo 3 por 7, 21. 21x menos 2. Esa es la función realmente. Y ahora vamos a calcular f de menos 2, que es el ejercicio finalmente de la pregunta. Yo digo, menos 7 por menos 2 al cuadrado. Chuta, no me cae. Vamos a tener que hacer una otra parte. Vamos a borrar. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a borrar esto, porque ya sabemos que el k vale 7. Y vamos a hacer de nuevo esa parte. Saquemos las cuentas. Nos da menos 7 por x cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 21 por menos 2, menos 12. Me va a dar menos 7 por 4 positivo, más 42 menos 12. Sacamos las cuentas. 7 por 4, 28. Negativo, más 42 menos 12. Ya, 42 más menos 28. Sacamos las cuentas. 42 menos 28. Nos da 3, nos da 2. Esto da 4, esto da 1. 14. Y 14 menos 12
nos da 2. La D, 11D. Nos vamos a la 13, estamos terminando esta parte que va a llegar hasta el 15 y luego a ustedes les queda la primera parte lista de esta guía. En el ejercicio 13 dice, el gráfico de la figura representa la función f. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, la imagen de 1 es 2. Entonces, vemos la imagen de 1 es 2, no. La imagen de 1 es 1, entonces es falso. No sirve. La preimagen de menos 3 es menos 1. Entonces vemos la preimagen de menos 3. Acá está el menos 3. Preimágenes podrían ser el menos 1, el menos 2 o el menos 3. ¿Es menos 1? Sí. La función es decreciente en el intervalo 2,4 abierto. Entre el 2, acá, ¿cierto? Y el 4, sí, es decreciente. 2 y 3, listo. Porque es decreciente porque va bajando, ¿vale? Sí, abajo. El último, el 15 dice, f de x es x más 1 y g de x es 1 partido en x. ¿Cuál es el dominio de la función g o f de x? Esta es una función, ¿cierto? Donde voy a ingresar el f dentro de la g, ¿cierto? Este es el tipo de función que vamos a trabajar, es decir, nos queda g o f de x es igual a f de x. Toda esta función tiene que entrar en el valor de x que está ahí, es decir, 1 partido en x más 1. Si nos damos cuenta, este tipo de función que está acá, ¿cuál es el valor que no puede tomar? Este valor no puede ser 0. No puede ser 0. Entonces yo digo, x más 1 es igual a 0. ¿Cuánto vale x? Menos 1. Ese valor no puede ser. Es decir, va a ser, para su dominio, va a ser todo r menos el menos 1. Porque ese valor no puede ser 0. Entonces menos 1 más 1 da 0 y ahí se indefine. Por lo tanto, ese es el dominio. Ahí está, r menos el 1. Listo. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Le queda para ustedes hacer todos los ejercicios para hasta el 15. Nos vemos.